Ñete ya quiere decir adverbio. Página peñete ya. Jae ñe'e, o te come batera, o mo te iba, ñe'ete vape. ¿Qué quiere decir eso, o te come? Es una palabra que se utiliza para determinar o para hacer que sea particular. Por eso dice o te iba. ¿A quién le hace o a quién le determina? Al verbo. Y catúa veí o mo ambue ñe'ete yape. Puede también modificar a otro adverbio terapetei, teroyape, o a un adjetivo. Entonces, el adverbio es una palabra que se utiliza para modificar, para determinar al verbo, a otro adverbio o a un adjetivo. Entonces, tienen que acompañar a estas personas. Teshapura, ejemplo, o guata, pona. Coapilla shakuahina pe, tero, o guata. Este es el verbo. Perdón. Nieteva. Owata. Es el verbo. Va ella pa owata. Owata. Pona. Está como. Camina. Camina bien. Le está modificando, le está de alguna u otra manera determinando a mi verbo. Entonces, tengo un adverbio y en este caso es un adverbio de modo. Vamos a ver después toda esa clasificación. Ojo momburu indica lugar. Tenemos el verbo ho y acá le determina esto, determina la distancia en todo caso. Pecharon, momburu va a ser un adverbio. Outa es mi verbo y cuando, ahora acá, tiempo. Outa con ero, adverbio de tiempo en ese caso. Bueno, entonces, solamente son ejemplos para entender que el adverbio cumple una función de modificar. Puede modificar a un verbo, a un adverbio o a un adjetivo. Pero más que nada nos enfocamos en el área de guaraní al verbo. Bueno, va ella pa oñemogenda. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican los adverbios. Ñete ya va ella oñemogenda. Ñete ya, teco guava. Teco quiere decir formas, ¿verdad? O modos. Entonces, adverbio de modo. Ñete ya, tenda guava, adverbio de lugar. Ñete ya, ara guava, ara es tiempo, entonces, adverbio de tiempo. Ñete ya, papu guava, adverbio de cantidad. Ñete ya por anduva, adverbio de interrogación. Ñete ya mone iba, adverbio de afirmación. Ñete ya, voto beba, adverbio de negación. Coa, ya ya coa, ya guarecoa, veijina castellano, pero es la misma clasificación que tenemos en castellano. Tecoguá, modo, tendaguá, adverbio lugar, araguá, adverbio de tiempo, papuguá, de cantidad, orandúa, interrogativa o de interrogación, moneiva, afirmativa, y voto beba, adverbio de negación. Bueno. Yashami, peteintei. Teco guava. Con abaja es inaumi, como te come Eva, ni eteba. Ni yo pecatu, hoy coishu cuera, muy bajao paishaguat teco guava. Es decir, es como un complemento de lugar dentro de la oración. Modifica al verbo. Siempre tengan en cuenta eso. El adverbio tiene que estar modificando al verbo. Vamos a ver el ejemplo. O guatapona, o guatabai. Ese modo, ¿cómo camina? Pona vai. Oñe jata, oñe kangu. Baisha oñe, ¿cómo habla? Jata kangu. ¿Está? Entonces, le está modificando al verbo en este caso. Osapukai poi, osapukai pirusu. Oiko puae, oiko meue. Bueno, entonces, son ejemplos de adverbios de modo. Fíjense que siempre van acompañando al verbo, van al lado del verbo. Niete ya tendagua, adverbios de lugar. Tenda es lugar. Coamaca toje shouka, muy tepa oye juñe teba, como anduva, es decir, ¿dónde se da la acción verbal?
Yo ayupe que tuve y fuera muy bajado pues en la oración se vuelve un complemento de lugar, complemento circunstancial de lugar, porque recordemos que los adverbios están relacionados a los complementos circunstanciales. Shapura, o guatamomburu, lugar, o guata awi, indica también lugar. Momburu es lejos, awi es cerca. Oikekoape, aquí indica lugar, once amo, allí también indica lugar. Ñete ya araguaba, adverbio de tiempo. Entonces, cuaga tú, oñanduca, aracaete, pa oye, juñete, vamos andúa. Entonces, indica el tiempo en el que se dio la acción verbal. Y dentro de las oraciones, yo ayupe, cocho, fuera muy bajado, pues chagua, araguaba. Entonces, se vuelve complemento circunstancial de tiempo dentro de las oraciones. Ya es a mí. O coanga, ¿verdad? Algunos dicen anga, entonces coanga indica ahora, tiempo. O curicue, ayer, va indicando tiempo. Coeno, hueruta coeno, mañana. Entonces, son términos que acompañan al verbo para indicar el tiempo. Ñeete ya papo y guava, adverbio cantidad, coaba, oñandu cambo, pañete, va. Entonces, cantidad del verbo y vuelvo a insistir que cumple la función de complemento circunstancial de cantidad. Sapura, ejemplo, o tarjeta, mucho, sa y poco, bobu o yowa, también implica poco. Niente ya por anduva, adverbio interrogativo, se refiere, dice, se utiliza como una pregunta junto al verbo y tiene las terminaciones pa, pico, que son las partículas que se utilizan para la interrogación en guaraní. Ejemplo, mo, pa, reiko, está haciendo una pregunta. Reiko es nuestro verbo. Mo, pa, va a ser nuestro adverbio. Araka, epa, reyu. Fíjense la partícula que le termina, el pa. ¿Cuándo va a ser araka, epa? Acá, mo, pa es dónde. Va a ir para ñiñandú. ¿Cómo te sientes? Está haciendo preguntas. Va para hipotá, ¿qué quieres? Hace preguntas. Bueno, entonces, niente ya por andúa, obviamente se va a enfocar a la pregunta que se hace acompañando al verbo. Y tenemos el niete ya moneiva, que es el adverbio afirmativo, como baja de Hinaumi, como lleva niete, vamos andúa. Es decir, afirma la acción verbal. ¿Sí? Gen, nei, tobe. Cuando alguien te dice, yajata, ¿verdad? Ella pota, nei. Entonces, de alguna u otra manera, acompaña a la acción indicando afirmación. Niete ya, voto beba, que es la negación. Ahí no, mi omboaye. Dice, ¿por qué? Porque es negativa. Niete ya, omoandúa. Vemos acá, nahaniri, ahaniri, porque algunos dicen ahaniri y no nahaniri. Tobe. Ani. Entonces, términos que se pueden utilizar siempre acompañando al verbo. Todo en forma negativa. Ani araka debe. ¿Cuáles entonces son los adverbios que tenemos? Adverbio de cantidad, adverbio de lugar, adverbio de modo, de tiempo. Todos acompañan al verbo. En este caso, los ejemplos que les mostré para modificar a ese verbo. Pero también pueden actuar como modificadores del adjetivo, de un adjetivo o de otro adverbio.